Iba a ser una noche común. Kevin M. Semuyen, gerente del Northern Bank, descansaba en casa con su esposa Karen, cuando un golpe seco resonó en la puerta. Del otro lado, dos hombres uniformados, supuestos policías, decían que un pariente había sufrido un accidente grave y que debía acompañarlos de inmediato para reconocer el cuerpo. Kevin, tomado por sorpresa, dudó por un instante. Pero el uniforme, la placa, la seriedad en los rostros de esos hombres, todo parecía legítimo. Dio un paso fuera, y fue suficiente. Prompt, uno de los supuestos policías le apuntó con un arma en la nuca, y dentro de la casa, la tranquilidad se volvió pesadilla. Karen fue tomada por detrás, inmovilizada y sometida con brutalidad. Al mismo tiempo, a unos 30 kilómetros de allí, Chris Ward, empleado del mismo banco, veía televisión con su familia en West Belfast. Sonó el timbre. Del otro lado de la puerta, un rostro familiar, alguien del grupo de seguidores del Celtic, el equipo del corazón de Chris. Sin sospechar, abrió la puerta. Y como Kevin, no vio a los dos hombres escondidos en las sombras. En segundos, su casa fue invadida, y su familia puesta bajo la mira de armas. Con precisión militar, los dos empleados del banco fueron secuestrados en paralelo. El plan de los criminales era claro: usar a las familias como escudo y forzar a Kevin y Chris a ejecutar el mayor robo bancario en la historia del Reino Unido, desde dentro del banco. Horas después, en una casa desconocida, Kevin y Chris se ven por primera vez, ahora como rehenes. Sus muñecas están atadas, sus mentes al borde del colapso. Pero los secuestradores no gritan, no insultan, no pierden el control. Son fríos, metódicos, casi profesionales. Chris recibe una lata de cerveza al pedirla, un gesto extraño, casi sarcástico. El silencio domina el ambiente. Los criminales hablan poco, usan silbidos, chasquidos con la lengua o el tintinear de monedas en los bolsillos. Solo uno de ellos habla con claridad. El líder, siempre con un cuchillo en la mano, es quien dicta las reglas. Y entonces, se revela el plan. Ellos dicen: vamos a robar el Northern Bank. Y ustedes dos nos van a ayudar. Si hacen exactamente lo que les decimos, sus familias vivirán. Si fallan, bueno, ya saben. La estrategia es explicada con minuciosidad. Nada puede salirse del guión. Los criminales demuestran un conocimiento total sobre el banco, planos del edificio, rutinas de los empleados, horarios de cambio de turno. Sabían incluso que Kevin y Chris eran los responsables de las llaves de la bóveda esa semana, una coincidencia que convirtió la idea en ejecución. Se entregan celulares a ambos, con solo un número guardado en cada uno. Una C para Chris. Una K para Kevin. Instrucciones adicionales serían dadas por ese medio, en el momento justo. La advertencia es clara: los aparatos nunca deben ser apagados, pues no solo sirven como línea de comando, sino como recordatorio de que la vida de sus familias está en constante peligro. Con todo preparado, a las 2 de la madrugada, los secuestradores dicen con calma: duerman un poco. Mañana será un gran día. Y así, Kevin M. Semuyen y Chris Ward, dos hombres comunes, caen en el centro de uno de los crímenes más audaces jamás cometidos en suelo europeo. A partir de ese momento, ya no había retorno. Y el reloj para el mayor robo bancario del Reino Unido comenzaba a contar. En medio de los vestigios de un pasado violento, marcado por décadas de conflicto entre nacionalistas y unionistas, surge un tipo de crimen tan eficaz como silencioso, los llamados Tiger Kidnappings. El nombre, contrario a lo que muchos piensan, no tiene nada que ver con el animal. La analogía viene de la táctica usada por los criminales:
observar a la víctima durante días o semanas, con paciencia felina, como un tigre acechando a su presa. Cuando llega el momento justo, el ataque es preciso y devastador. En lugar de exigir dinero directamente o cometer el crimen por su cuenta, los secuestradores toman a alguien, o a su familia. Estos crímenes se convirtieron en especialidad de grupos paramilitares y bandas organizadas en Irlanda del Norte durante los últimos años del conflicto armado conocido como The Troubles. E incluso después de los acuerdos de paz de 1998, los Tiger Kidnappings nunca desaparecieron por completo. Al contrario, fueron perfeccionados. Al obligar a la propia víctima a ejecutar el crimen, los delincuentes reducían drásticamente los riesgos de ser vistos, identificados o atrapados en flagrancia. ¿Quién entraba en la bóveda? ¿Quién cargaba el dinero? ¿Quién desactivaba las alarmas? No era un ladrón encapuchado, sino un empleado de la propia empresa, bajo coacción invisible. Era una estrategia tan genial como perversa. Y en aquel diciembre de 2004, todo conspiraba para que el plan de los secuestradores de Kevin McMullen y Chris Ward alcanzara la perfección. Coincidentemente, o quizá por información privilegiada, los dos hombres elegidos como objetivo eran precisamente los portadores de las llaves de la bóveda principal del Northern Bank esa semana. Sin ellos, el acceso a la bóveda era imposible. Con ellos, todo se volvía viable. En la casa donde eran mantenidos como rehenes, Chris y Kevin intentaban comprender la gravedad de lo que vivían. El tiempo pasaba lentamente. El miedo se mezclaba con el cansancio, y el silencio dentro de la casa era tan cortante como cualquier amenaza. Chris, tal vez intentando mantenerse lúcido, o mostrar algo de humanidad ante la situación, pidió una cerveza a los secuestradores. El pedido pareció fuera de contexto, pero, sorprendentemente, fue atendido. Uno de los hombres trajo una lata y la entregó sin decir una palabra. No se sabe si fue un gesto para ganar confianza, o simplemente una táctica psicológica para desestabilizar aún más a las víctimas. Pero en aquel ambiente tenso, el simple sonido de la lata al abrirse pareció aún más surrealista que todo lo que ya había sucedido hasta ese momento. Mientras tanto, los secuestradores seguían limpiando meticulosamente la casa. Cada superficie tocada era inmediatamente desinfectada, cada vaso lavado, cada huella borrada. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pocos hablaban. Solo el líder se comunicaba directamente con los rehenes. Los demás se limitaban a códigos sutiles, silbidos, chasquidos con la lengua o el tintinear constante de monedas en el bolsillo. Una coreografía silenciosa que dejaba claro, esta banda era experimentada, metódica, peligrosa. En la madrugada, comenzaron a transmitirse las instrucciones finales. No había margen de error. Los dos hombres debían despertarse temprano, ponerse sus uniformes de trabajo y dirigirse normalmente al banco, como si nada hubiera ocurrido. Al llegar, debían actuar como en cualquier otro día. Saludar a los compañeros. Sonreír. Trabajar. Pero a las 17 en punto, la operación comenzaría. Antes de eso, Kevin y Chris tendrían que hacer 3 llamadas, una para cada punto de control. No solo para confirmar que estaban siguiendo el plan, sino como un recordatorio cruel de que sus familias seguían en peligro. Cualquier error, cualquier desviación, cualquier actitud fuera de lo previsto, y sus seres queridos morirían. Las órdenes eran específicas. Entrar en la bóveda subterránea. Llenar una maleta con exactamente 1.000.000 de libras. Salir por la puerta trasera. Dejar la maleta en un punto acordado y volver inmediatamente al trabajo. Llamar nuevamente. Esperar nuevas instrucciones. Chris y Kevin entendieron en ese instante que aquello no era un robo común.
Era una operación cuidadosamente articulada, ejecutada por personas que conocían cada detalle del banco, desde la arquitectura hasta las rutinas de los empleados. Y más aún, el plan no sería revelado todo de una vez. Solo se había explicado el primer paso. El resto, lo descubrirían por teléfono, después de ejecutar con éxito la primera parte. El tiempo ahora ya no era una abstracción. Era un reloj cruel, clavado sobre sus hombros. A las 2 de la madrugada, el líder de la banda anunció con voz calmada: «Duerman. Van a necesitar energía. Mañana será el día más grande de sus vidas». Chris Ward y Kevin M.C. Mullen llegaron al Northern Bank exactamente a las 11 de la mañana. Iban vestidos con sus uniformes habituales, caminaban con naturalidad, saludaban a los colegas como en cualquier otro lunes de trabajo. Por fuera, eran empleados ejemplares. Por dentro, estaban al borde del colapso. Horas antes, habían recibido la amenaza más directa de sus vidas: seguir el plan al pie de la letra o sus familias serían asesinadas. Ambos tenían teléfonos entregados por los secuestradores, cada uno con un solo número grabado. Durante el día, hicieron 3 llamadas en momentos clave. No eran simples reportes, eran recordatorios silenciosos de que la vida de sus seres queridos pendía de un hilo invisible. Si algo fallaba, el precio sería de sangre. A medida que el día avanzaba, el banco se llenaba de clientes, empleados, operaciones de fin de año. La Navidad se acercaba, y la actividad en la bóveda subterránea era intensa. Chris y Kevin, ambos designados como responsables del acceso a la caja fuerte principal, tenían libertad para moverse por áreas restringidas. A las 16:30, Kevin notificó al personal que había un desajuste en los balances y que necesitaban hacer una revisión completa del efectivo. Los demás empleados fueron liberados. La excusa era creíble. Ahora, solo quedaban ellos dos y 2 guardias de seguridad. A las 17 en punto, el plan se puso en marcha. Chris y Kevin bajaron al centro de efectivo del subsuelo, un recinto reforzado con seguridad máxima. Utilizaron sus llaves para desbloquear la bóveda principal. Adentro, el aire era denso. Estantes repletos de cajas verdes llenas de billetes, libras esterlinas nuevas, euros, dólares. Un tesoro bajo tierra. Siguiendo las instrucciones, tomaron una de las bolsas que les habían entregado la noche anterior. La llenaron con exactamente 1.000.000 de libras en billetes de 50 libras y 100 libras, todo nuevo y sin marcar. Luego, Chris colgó la bolsa sobre su hombro, evitando todas las cámaras gracias a un punto ciego en la sala, y subió por la escalera. Afuera, caminó algunas calles hasta un punto de encuentro preestablecido, una parada de autobús en Upper Queen Street. Allí, colocó la bolsa en el suelo y esperó en silencio. 3 minutos después, un hombre sin identificar llegó, recogió la bolsa sin decir una palabra y se marchó. Chris regresó al banco, su rostro sereno, su alma en ruinas. Habían completado la primera fase del robo. Pero no era suficiente. La banda no había terminado. Minutos después de que Chris regresara, recibió una nueva llamada. La voz al otro lado de la línea fue seca. «Lo hiciste bien. Ahora vuelve al sótano. Vamos a llevarnos todo». Comenzaba así la segunda fase del golpe. Kevin y Chris regresaron a la bóveda. Esta vez, el objetivo era más ambicioso: sacar millones sin despertar sospechas. Para eso, tenían un nuevo truco. Las cajas verdes donde se almacenaba el dinero estaban aseguradas con sellos metálicos numerados que indicaban que contenían efectivo. Sin embargo, los secuestradores les habían dado sellos blancos falsos, que en el sistema del banco significaban que las cajas estaban llenas de papeles para destruir o transportar. La trampa era perfecta.
comenzaron a cambiar los sellos uno por uno, camuflando el contenido real. En total, seleccionaron 24 cajas, cada una capaz de contener entre $500,000 y $1 millón de libras. Usaron carritos de transporte para moverlas discretamente, 4 carros en total, 6 cajas por carrito. Mientras tanto, Kevin ideaba cómo abrir el portón trasero del banco sin levantar sospechas. Fue directamente a la sala de vigilancia y habló con Billy, el guardia de seguridad. Va a venir una furgoneta a recoger papeles viejos del área de destrucción. Necesito que abras la reja de Bullion Bay. Billy, sin motivo para desconfiar, aceptó. Nadie imaginaba que esa noche, el banco sería desvalijado desde dentro. Kevin y Chris empujaron los carros hacia la parte trasera del banco. Allí, esperaron. Cuando todo estuvo en posición, Kevin hizo la llamada final. Está hecho. Traigan la furgoneta. A los 15 minutos, una van blanca no identificada bajó lentamente por Wellington Street, sin logotipo, sin placas visibles, y se posicionó perfectamente frente al portón trasero. Las puertas se abrieron y 2 hombres encapuchados saltaron del vehículo. Nadie dijo palabra. Solo se escuchaba el sonido de los carros de acero chocando contra el suelo mientras eran vaciados uno por uno. 24 cajas repletas de dinero fueron cargadas en cuestión de minutos. 15 libras a 18 millones de libras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Antes de irse, uno de los hombres entregó a Chris un rollo de bolsas negras industriales. No dijeron por qué. Solo dejaron una orden implícita. Habrá una tercera fase. El plan estaba lejos de terminar. Kevin y Chris, agotados, regresaron al sótano. Sabían que no podían dudar, ni descansar. La banda quería más. Y lo peor ainda estaba por venir. Eran alrededor de las 18 y el plan, sorprendentemente, aún no había terminado. Después de transferir 24 cajas con millones de libras disfrazadas como basura, los secuestradores aún exigían más. Solo que ahora, ya no había cajas para camuflaje. Lo que quedaba era una pila de dinero usado, billetes desgastados, mezclados entre libras, euros y hasta dólares estadounidenses. La orden era clara: sacar todo lo que pudieran, sin dejar rastros, y con la máxima agilidad. Chris y Kevin bajaron nuevamente al área de tesorería y comenzaron a llenar bolsas negras de polietileno industrial. Cada bolsa era llenada con prisa con billetes sueltos. Era la etapa más arriesgada, ya no había sellos falsos, ni excusas plausibles. Si alguien miraba dentro de una de esas bolsas, todo el golpe sería descubierto. Aún así, confiaron en la rutina, en el cansancio y principalmente en la confianza que los compañeros tenían en ellos. Kevin se acercó a Billy, el guardia de seguridad que monitoreaba los accesos, y dijo que más residuos necesitaban ser retirados. Billy, que ya había visto circular los coches y no notó nada fuera de lo normal, autorizó la salida de las bolsas, creyendo que solo estaba ayudando con la rutina de fin de jornada. En total, se retiraron más de 5.1 millones de libras en dinero usado. Todo el valor fue apilado en carritos y llevado discretamente hasta el fondo, donde, minutos después, la misma furgoneta blanca reapareció. Esta vez, no había cajas ni precintos. Solo bolsas negras llenas de dinero siendo cargadas frente a un guardia que no tenía idea de lo que estaba presenciando. Con la última bolsa cargada, los hombres de la furgoneta dieron una señal. Sin disparos, sin alboroto. El mayor atraco en la historia del Reino Unido acababa de ocurrir en silencio. Chris y Kevin no intercambiaron una sola palabra. Con los corazones acelerados y los pensamientos invadidos por el miedo y la duda, entraron en el coche de Kevin y se dirigieron directamente a casa.
No sabían lo que iban a encontrar. ¿Estarían realmente bien sus familias? ¿O los secuestradores habían mentido? Al llegar, ambos descubrieron que, a pesar del trauma, sus familias estaban vivas. Exhaustas, emocionalmente devastadas, pero a salvo. A las 20:10, Kevin llamó a la PSN, Policía de Irlanda del Norte. Su voz era firme, pero cargada de tensión. Acabo de ayudar a robar el Northern Bank. La llamada de Kevin tomó por sorpresa a los investigadores, pero no fue la primera señal. Poco antes de eso, una pareja joven que pasaba por Bullion Bay, detrás del banco, vio una furgoneta blanca estacionada en una posición inusual. Sin logotipo, sin placas visibles. A la pareja le pareció sospechoso. Al ver a un guardia de tránsito, hicieron la denuncia. La policía llegó tarde. La furgoneta ya había desaparecido, junto con más de 26 millones de libras. Esa misma noche, la PSNI lanzó una operación nacional. Equipos tácticos fueron movilizados en Belfast, Dublín y Cork. Sospechosos ligados al IRA y otras facciones fueron detenidos. Casas fueron registradas. Lavanderías, empresas de transporte e incluso escondites en zonas rurales fueron inspeccionados. Durante los días siguientes, hubo incautaciones significativas. Un hombre fue arrestado con casi 100.000 euros escondidos en una caja de detergente. Un consultor financiero tenía 2.3 millones de libras guardados en un jardín, enterrados en compost. En otro caso, billetes esterlinos estaban siendo quemados en el patio trasero de una residencia, en un intento por eliminar evidencia. La policía estaba convencida de que el robo había sido planeado por una organización con entrenamiento paramilitar. La precisión, la logística, el uso de rehenes y el conocimiento interno del banco sugerían algo mucho más grande que un simple crimen oportunista. El golpe había sido ejecutado con perfección. Demasiada perfección. Para la policía, era imposible que un robo de tal magnitud hubiera ocurrido sin alguien dentro del banco. Todas las miradas se volvieron hacia Kevin M. Mullen, uno de los dos únicos empleados con acceso directo a la bóveda. Fue arrestado e interrogado durante un año entero. Los agentes examinaron sus cuentas bancarias, registros telefónicos, historial de movimientos, grabaciones, todo. Pero no encontraron nada. Ni una sola llamada sospechosa, ni depósitos anormales, ni señales de comunicación con criminales. Kevin era inocente, al menos en el papel. Al no encontrar pruebas, lo dejaron libre. Pero la presión no terminó ahí. Chris Ward, el otro empleado clave, también fue arrestado. Su caso fue aún más mediático. La fiscalía intentó demostrar que él había manipulado el cronograma de trabajo para coincidir con Kevin y facilitar el golpe. En 2008, Chris fue llevado a juicio. Durante las audiencias, el argumento principal de la acusación se vino abajo. El cambio en la programación no fue hecho por Chris, sino por la propia gerencia del banco. No había evidencia directa. No había confesiones. Solo sospechas. Al final, Chris fue absuelto. Él y Kevin recuperaron su libertad, pero no su paz. Pese al trauma, las familias de ambos empleados fueron encontradas con vida. La esposa de Kevin, Karen M. Mullen, había sido llevada a un lugar remoto, en medio del bosque Drumkerak, y encerrada dentro de una cabaña abandonada. Allí, pasó horas en completa oscuridad, sin saber si volvería a ver a su esposo. Los secuestradores, meticulosos hasta Ofim, destruyeron su coche para borrar cualquier pista de su paradero. Chris, por su parte, encontró a su familia exactamente donde los había dejado, atados, aterrorizados, pero vivos. A pesar de la violencia psicológica, no hubo muertes.
Fue un secuestro quirúrgico, planeado al milímetro. Pero las cicatrices invisibles durarían para siempre. Décadas después, el misterio sigue vivo. Ningún autor fue identificado. Ninguna libra fue recuperada. La furgoneta blanca que se llevó más de 26.5 millones de libras desapareció como si nunca hubiera existido. La policía británica clasificó el caso como uno de los más complejos e humillantes de su historia. Las tácticas empleadas fueron dignas de una película de espionaje, inteligencia, amenazas psicológicas, infiltración perfecta y desaparición sin rastro. A pesar de más de una docena de arrestos, redadas en 3 ciudades y confiscaciones millonarias, el cerebro del crimen nunca fue encontrado. Algunos creen que fue obra del IRA. Otros, de una organización criminal internacional. Lo único cierto es que, hasta hoy, el caso sigue abierto. Este sigue siendo el mayor atraco bancario en la historia del Reino Unido. Y posiblemente, el crimen perfecto. ¿Te fascinó esta historia real de crimen y misterio? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustan investigaciones detalladas y narrativas intensas como esta. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Kevin y Chris eran inocentes o parte del plan desde el principio? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo caso.